Hola muchachos, vamos a resolver el ejercicio 11 de la guía del Poli 2020. Como comentario, fíjense, ya tiene rato que no subíamos un video. Pues intentaremos ser más constantes, vaya, ¿sale? Ya saben, algo que pasó. Ahora, vamos a empezar con este. Acuérdense, buenos días, tardes, no importa la hora que estén viendo este video, muchachos. Acuérdense que nunca hay hora para aprender, ¿va? Vamos a checar el 11. Dice el 11. La luz tiene un movimiento, inciso A, ondulatorio, inciso B, circular uniforme y C, rectilíneo uniforme. Y por último tenemos el D, rectilíneo acelerado. Aquí, vean, supongo que a esta pregunta le faltó ser un poquito más específica. Porque realmente aquí podemos tener dos palabras, o más bien dos respuestas correctas. Vamos a dar la solución, fíjense. Para la solución debemos entender lo siguiente. ¿Qué es la luz? Vean, la luz está bien difícil de entender. La palabra es bien fácil. Podemos decir que la luz sufre un comportamiento dual, es decir, se presenta como onda o se presenta como partícula. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, la luz como onda, jóvenes, la luz como onda se ve más o menos así, fíjense. Como dato, ¿qué es la luz? La luz es una onda electromagnética transversal. ¿Quién dijo que era electromagnética? Un muchachón por ahí llamado Maxwell. ¿Qué quiere decir transversal? Que vibración y propagación van a ser perpendiculares. ¿Cómo se ve la luz en forma de onda? Jóvenes, vean, la luz como onda se ve más o menos así. Atención, fíjense, se dice que la luz es una onda electromagnética porque es una vibración perpendicular entre un campo eléctrico y un campo magnético. ¿A qué se refiere con perpendicular? Que se ve más o menos así. Mucha atención. Este sería el esquema que nos muestra qué es la luz como onda. La luz como onda no es otra cosa más que una vibración entre un campo eléctrico y un campo magnético. Es por esa razón que la luz puede propagarse en el vacío a grandes velocidades, ¿sale? La luz sufre un movimiento o un comportamiento ondulatorio. Eso hay que entenderlo sí o sí o sí. Jóvenes, ¿pero qué creen? Si nosotros analizamos un haz de luz desde el punto de vista de la óptica geométrica, podemos verlo así. Jóvenes, un haz de luz, por lo regular, fíjense, tratamos la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto es en el vacío. ¿Qué significa eso? El vacío lo consideramos como el espacio. Jóvenes, quiere decir, escúchenme muy bien, que la luz tiene esta velocidad en el vacío. Claro, si pasa de un medio a otro, como por ejemplo si pasa de aire a agua, o atravesar un cristal, o atravesar glicerina, o atravesar diamante, su velocidad cambia. Pero si siempre se mueve en el mismo medio, su velocidad es constante. ¿Se acuerdan qué movimiento tenía velocidad constante? Rectilíneo uniforme. Pero aquí podríamos tener dos respuestas correctas, tanto ondulatorio como rectilíneo uniforme. La luz se propaga en forma de onda, jóvenes, pero la luz, visto desde el punto de vista de la óptica geométrica, se propaga a una velocidad constante dependiendo al medio en donde esté. Entonces de aquí nosotros podemos tener dos respuestas correctas. Las dos están correctas, pero el Politécnico creo que marca como respuesta correcta el inciso C. Igual chequenlo, ¿sale? Aquí esta pregunta debería haber sido más específica, ¿ok? Bien, chequenlo. Bien muchachos, vamos a seguirle más bien con el ejercicio 12, ¿vale? Les late, vamos a llegar hasta el 15 yo creo, en este video. Fíjense, 12. La conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar. Aquí hay que entender bien qué onda, ¿sale? Fíjense, la conexión en paralelo de pilas nos va a ayudar a qué. Hay que comprender lo siguiente. Número 1, fíjense, estamos hablando de una conexión en paralelo, ¿sale? Estamos hablando de electricidad. Vamos a darle solución por acá, ¿va? Tenemos 4 parámetros que vamos a explicar uno por uno para que se entienda bien qué onda, ¿sale? Fíjense, aquí en la solución vamos a determinar lo siguiente. Mucha atención, fíjense. Para la solución debemos entender que es un arreglo en paralelo. Para un arreglo en paralelo lo podemos tener así, fíjense. Un arreglo en paralelo consta de mínimo, muchachos, mínimo 2 ramales, ¿sale? Fíjense, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. ¿Cómo identificar un arreglo en paralelo? Escúchenme muy bien. Para identificar un arreglo en paralelo debemos hacer lo siguiente. Para identificar un arreglo en paralelo debemos de checar cómo son las resistencias. Vaya, fíjense. Por lo regular, aquí yo tengo una resistencia, vamos a llamarle, fíjense de favor, resistencia 1. Y por aquí tengo una resistencia, vamos a llamarle resistencia 2. Podemos llamarle a esta tensión resistencia 1 y a esta resistencia 2. Por aquí tengo una diferencia de potencial, un voltaje, fíjense. Ahí está. Ahora,
debemos entender qué ocurre aquí. Fíjense, nosotros vamos a tener tres parámetros principales según la ley de Ohm: voltaje, resistencia e intensidad. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué ocurre en esta parte, qué ocurre en esta sección en un arreglo en paralelo. ¿Cómo identificarlo? Bien fácil, porque los elementos están uno enfrente de otro. ¿Sale? Bien sencillo, el arreglo es en paralelo, uno está enfrente de otro. ¿Ok? Ahora, una vez que ya entendimos esa parte, vamos a ver qué pasa aquí. Fíjense, muchachos, si ustedes alguna vez han visto una que otra serie de Navidad vieja, habrán visto que si de repente deja de funcionar un foquito, vámonos, posiblemente toda mi serie ya se fundió y dejó de prender. Eso se trata de un arreglo en serie. En los arreglos en serie, la intensidad de corriente o la intensidad eléctrica, vean, la intensidad eléctrica o la corriente eléctrica se representa con una letra I. En un circuito en serie, la intensidad de corriente es constante, ¿sale? Ahora la resistencia la ponemos por acá con una R y el voltaje por acá con una V. Ahora, fíjense muchachos, ¿qué pasa en un circuito en serie si se funde un foco? Vean, si en un circuito en serie se funde un foco, pues ¿qué creen? Todos los demás van a dejar de funcionar también. Pero pónganse a pensar, en su casa, ¿cómo está la cosa? Si se funde un foco, posiblemente los demás sigan prendidos, porque la conexión no es en serie, la conexión es en paralelo. Pero ¿por qué un circuito en paralelo puede, vean, si un elemento deja de funcionar, ¿por qué el otro sigue funcionando? Bien fácil, porque aquí la corriente se distribuye, jóvenes. Aquí, cada ramita tiene un voltaje constante, jóvenes, tiene un voltaje constante en un circuito. En un circuito en paralelo, el voltaje siempre va a ser constante, ¿sale? Ahora, quiere decir, muchachos, que si aquí salen 9 volts, en cada ramita van a llegar 9 volts también. Ahora, ¿qué tiene como ventaja que el voltaje sea constante? Bien sencillo, muchachos, vean. Si el voltaje es constante, nosotros podemos decir lo siguiente. En la corriente eléctrica total, la corriente eléctrica total es la suma de la corriente eléctrica en cada ramita o en cada resistencia, muchachos. Ahí está. Ahora, ¿qué me indica esto? Bien sencillo. Me indica que la corriente eléctrica en este circuito va a cambiar, puede distribuirse, fíjense, va a pasar por cada ramita, jóvenes, pasa por cada ramita, ¿sale? Ahora, como el voltaje que les llega es exactamente el mismo, este no va a variar. ¿Qué es lo que va a variar? La intensidad de corriente. Ahora, ¿de qué depende la corriente? De la resistencia, jóvenes. Como el voltaje es constante, ahí no hay ningún problema. Depende directamente de la resistencia. Acuérdense, según la ley de Ohm, de viva la reina Isabel, acuérdense, jóvenes, esto ya lo habíamos visto. Podemos poner por acá, viva la reina Isabel, la intensidad es voltaje sobre resistencia, muchachos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aquí, jóvenes, aquí. La corriente varía. Si la corriente cambia, muchachos, si la corriente cambia, puede distribuirse en todas las ramitas y esto hace que los focos sigan prendidos. Ahora, quiero que vean esto. ¿Cómo se calcula la intensidad total? Como la suma de intensidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un circuito en paralelo la intensidad de corriente va a cambiar. En un circuito en serie es constante. En un circuito en paralelo no. En un circuito en paralelo varía. En un circuito en paralelo la intensidad puede ser alta o puede ser baja. Depende de la resistencia y el voltaje que yo suministre. Dicho de otra forma, ¿qué puedo aumentar en un circuito en paralelo? En un circuito en paralelo lo que yo puedo aumentar es la corriente eléctrica, muchachos, debido a que el arreglo me permite que la corriente se distribuya en cada ramita y pueda ser más en una o menos en otra. A diferencia de un circuito en serie, jóvenes, donde en un circuito en serie la corriente es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en un circuito en serie la corriente siempre va a ser la misma. Si pasan 10 amperes, pues en todo el circuito van a pasar 10 amperes. Pero en cambio en un circuito en paralelo no. Puede pasar más o puede pasar menos, obviamente. ¿Sale? Bien. Para el caso 12, fíjense, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Ok? Bien, chéquenlo. Bien, muchachos, vamos a seguirle con el ejercicio 13, ¿va? Vean lo que dice. Relaciona cada concepto con su correspondiente significado. No puse los incisos para que lo hagamos rápido porque la verdad es bastante aquí. Y no puse toda la definición completa. Yo se las platico y vamos a ver qué es cada cosa, ¿ok? Vamos a darle atención, Vamos a darle solución por aquí. En la solución me va a quedar lo siguiente. Mucho ojo, mucho ojo. Vamos a definir qué es cada cosa para que se entienda al 100 esto, ¿sale? Fíjense. 1. Presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Bien fácil. Cuando ustedes se meten a nadar, jóvenes, cuando ustedes se meten a nadar, no importa si nadan a 1 metro de profundidad, a medio metro, 20 centímetros, o 50 metros, o 20 o 30. Eso da igual. Realmente si yo me meto a nadar, ojo,
cualquier fluido, o más dicho de otra forma más específica, cualquier líquido, muchachos, cuando yo me meta a nadar, que esté encima de mí, va a pesar. Fíjense, si yo estoy, por ejemplo, nadando aquí, vean, imaginemos que aquí tenemos agua y aquí tenemos una persona, pues ¿qué creen? Arriba de él vamos a tener agua y esa agua tiene cierto peso. Esa columna de agua pesa. Entre más abajo esté yo, mayor va a ser el peso de esa columna. ¿Qué es la presión hidrostática entonces? La presión hidrostática es eso, es la fuerza o el peso que ejerce, muchachos, toda esa agua por cada unidad de área sobre mí, muchachos, sobre mí. ¿Qué es entonces la presión hidrostática? Es simplemente el peso de la columna de agua, muchachos, claro, por unidad de área, ¿sale? La presión hidrostática es eso, es, vean, presión que ejerce el peso de una columna de fluido por unidad de área. El 1, vean, va a ser B, ¿sale? La presión hidrostática la genera eso, el peso del agua. Pues obvio el agua pesa, si no me creen, pues pónganse a cargar unos tambos ahorita a ver qué onda. Fíjense. 2. Principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? Una vez que ya hablamos de presión, ¿qué es la presión? La fuerza que se aplica sobre un área. Repito. ¿Qué es la presión? La fuerza que se aplica sobre un área. ¿Sale? Ahora escúchenme. ¿Qué es el principio de Pascal? La presión, para empezar, se mide en pascales para el SI. Y debemos entender lo siguiente. Escuchen muy bien. El principio de Pascal me dice que toda presión externa que yo aplique a un fluido se va a transmitir igualita, íntegra, a cualquier punto del fluido y a las paredes del recipiente que lo contenga. Dicho de otra forma, cuando yo ejerzo una presión sobre un fluido encerrado, se va a transmitir igualita a todos lados. ¿No me creen? Agarren una pasta de dientes, muchachos, apriétenla desde abajo y van a ver que si está abierta la tapita, va a salir la pasta. ¿Por qué ocurre eso? Porque la presión que yo acabo de generar se transmite íntegramente a cualquier punto. Eso me dice el principio de Pascal. ¿Cuál es eso? Bla, 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 bla. La presión ejercida sobre un fluido se transmite íntegramente, bla, 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 bla. El 2 va a ser A. Seguimos, principio de Arquímedes. Muchachos, si en algún momento han ido a nadar, imagínense que ustedes realmente no nadan, simplemente van a la alberca y ponen sus patas ahí en la orilla. ¿Qué pasa? Pues posiblemente sienten que sus pies están flotando un poquito. ¿Qué pasa si de repente ustedes dicen, profe, yo sí he ido? Ah, entonces, si han ido y han intentado cargar a una persona en el agua, se habrán dado cuenta que es más fácil cargarla en el agua que cargarla afuera. Si no me creen, háganlo, ya que termine la cuarentena, ¿sale? Ahora, fíjense muchachos, ¿por qué es más fácil? Ojo, porque si yo me sumerjo, no importa que me sumerja totalmente o solo sumerja mis pies, con que yo me sumerja, jóvenes, total o parcialmente voy a recibir una fuerza ascendente vertical hacia arriba llamada empuje. ¿Quién genera ese empuje? El líquido, jóvenes. Es por esa razón que si yo tengo una pelota playera, por ejemplo, y la sumerjo y la suelto, sale disparada. El agua está ejerciendo ahí una fuerza. ¿Sale? ¿Cómo se llama esa fuerza? Empuje. Vamos a checar. Principio de Arquímedes, que nos dice: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje. Eso de ahí. Palabra clave de Arquímedes: empuje o flotación de cuerpos. ¿Sale? Para Arquímedes vamos a ponerle 3, ojo, C, muchachos. Y por último, la que queda 4, presión manométrica. Es la diferencia entre la absoluta y la atmosférica. Para ya demostrarlo. La presión, jóvenes, la presión manométrica es la que tiene un fluido encerrado. Fíjense, imagínense que aquí tenemos un fluido encerrado, un recipiente encerrado, una lata de refresco, de lo que ustedes quieran, jóvenes. La presión, fíjense, que ejerce la atmósfera. ¿Qué pasa si yo le quito la presión que ejerce la atmósfera? Obtengo únicamente la presión, fíjense, la presión que tenemos de manera interna, que es la presión manométrica, la presión absoluta menos la presión atmosférica. Con eso yo tomo en cuenta cuál es la presión que tiene únicamente esa cosa. ¿Dónde puedo encontrar presión manométrica? La presión de las llantas de un automóvil, las tuberías de gas, un vino, cualquier cosa sellada al vacío, muchachos, ¿sale? ¿Por qué se tiene que aislar de la atmósfera? Si no está aislada de la atmósfera, va a haber problemitas al transportarlos, porque la presión de la atmósfera no es la misma, por ejemplo, en la Ciudad de México que aquí en Acapulco. Varía. ¿Sale? Bien. Entonces sería 1B, 2A, 3C y 4D. Déjenme ver qué inciso sería 1B, 2A, 3C y 4D. Es el inciso A, jóvenes. Este de aquí es el inciso A. ¿Sale? Me lo subrayan y ahí quedó. ¿Va? Bien, muchachos, vamos a resolver ahora el 14, ¿va? Lo leemos. Bien interesante. Dice: 14.
Las hojas de un electroscopio cargado positivamente, aguas con esto, aguas. Hay que entender qué es esto, fíjense. Aquí me están hablando de un electroscopio. ¿Qué es un electroscopio? Por lo regular es un aparatito, fíjense, con una bola metálica, jóvenes, con una bola metálica conectado aquí, fíjense, con dos laminitas, para que este nos ayuda, jóvenes, a identificar cargas eléctricas, ¿sale? Para eso nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para identificar carga eléctrica. Acuérdense que hay carga de signo positivo y carga de signo negativo, ¿sale? Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿para qué me sirve un electroscopio? Un electroscopio a mí me sirve, jóvenes, para identificar tipos de carga. Ahí le ponen, por favor. Ahora, dice, las hojas de un electroscopio cargado positivamente, aguas, se separan más cuando cierto objeto es acercado a la esfera del aparato, como se muestra en la figura, esto de acá. Esto indica que el objeto, jóvenes, aquí debemos entender lo siguiente, ahí les va. Dice que las hojas de un electroscopio están cargadas positivamente. ¿Qué quiere decir? Que estas hojitas, muchachos, tienen carga positiva. Ahí está, ahí está. Todas estas hojitas están cargadas de manera positiva. ¿Y ahora qué me dice aquí? Aquí me dice que las hojas se separan cuando acercamos este objeto. ¿Cómo será este objeto? Inciso A, será un aislante. Inciso B, será un conductor. O inciso C, cargado positivamente. O por último D, cargado negativamente. ¿Cuál será? Bien, para darle solución debemos entender lo siguiente. Vean, para la solución debemos entender qué pasa con las cargas de cierto signo. ¿Qué pasa ojo, qué pasa con cargas de signos diferentes? Jóvenes, ojo, ojo. Si yo tengo cargas de signos diferentes, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa, ¿qué ocurre con cargas de signos diferentes? Bien fácil. Estas de aquí se atraen. Hay que recordar que cargas de signos diferentes se atraen. ¿Y qué ocurre, muchachos? Con cargas de signos iguales. Aquí viene lo bueno. Cargas de signos iguales, ¿qué ocurre? Atención. Cargas de signos iguales, por ejemplo, positivo y positivo, ¿qué creen? Estas cargas no se atraen, estas cargas se repelen, jóvenes, se repelen. ¿Por qué? Por la configuración de su campo eléctrico, ¿sale? Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Ahora, ¿qué ocurre con las laminillas? Esta es la palabra clave, ver qué ocurre con las laminillas. Vean lo que ocurre. Dice, las hojas de un electroscopio, las hojas, esas laminitas de ahí, cargado positivamente, vean qué ocurre. Se separan más. Quiere decir que las hojas, muchachos, originalmente estaban así, pero al acercar este objeto, las hojas no se juntan. No, las hojas se separan. ¿Qué quiere decir eso? Bien fácil. Esto sirve para identificar el signo de la carga eléctrica. ¿Por qué se separan? Bien sencillo, porque cargas de igual signo, ¿qué ocurre? Se repelen. Si se repelen las hojitas, es decir, si se separan, es porque se ejerce una fuerza de repulsión. ¿Por qué se ejerce esta fuerza de repulsión? Bien fácil, porque esta barra está cargada positivamente. Y acuérdense, positivo con positivo, ¿qué ocurre con signos iguales? Se repelen. Por ende, las hojitas o las laminillas tienden a separarse. Si aquí, por el contrario, en vez de separarse se hubieran juntado, quiere decir que aquí esto estaría cargado negativamente, porque cargas de signos distintos se atraen, ¿sale? Acuérdense que la carga de aquí se distribuye en las laminitas también, y signos positivos o signos iguales se repelen. Por lo tanto, el inciso correcto sería el inciso C, ¿sale? Ahí lo checan. Bien, muchachos, vamos con el último, el número 15. Hasta ahí le vamos a parar, ¿ok? Dice, relaciona el concepto con su modelo matemático. Tenemos 4 conceptos y tenemos 4 modelos matemáticos. Vamos a checar a ver qué onda y pues ya terminamos, ¿va? Número 1, masa. Jóvenes, la masa es una magnitud, repito, voy a comentarles qué es la masa porque necesitamos entender la definición para más adelante. La masa es una magnitud fundamental y escalar que podemos definir como la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sale? Aquí vean, bien expresado de la siguiente manera. Para entender bien el concepto o el modelo matemático, debemos entender aquí peso. El peso es una fuerza, jóvenes, que ejerce el campo gravitacional de la Tierra. Realmente el campo gravitacional cercano, ¿va? ¿Cómo se determina? Bueno, para empezar debemos saber que se representa o bien con una P o bien con una W de peso en inglés y se determina como la masa por la gravedad, ¿sale? Masa por gravedad, ¿ok? Entre mayor sea la masa, mayor va a ser el peso. Entre mayor sea la gravedad de un cuerpo, mayor va a ser el peso también. Ahora, jóvenes, esto es el peso, pero si a mí me piden la masa únicamente la despejo. La masa va a ser lo siguiente. Atención,
Gravedad está multiplicando, repito, mucho ojo, gravedad está multiplicando, la pasamos dividiendo. Y me quedaría peso sobre gravedad. ¿Cuál sería? Ah, bueno, es el inciso B. Vamos a darle solución por aquí. Para la solución, nosotros sabemos que es atención 1, 1B. Seguimos. Número 2, peso. Ya acabamos de dar la respuesta del peso. El peso es masa por gravedad. Vamos a ponerle 2 es masa por gravedad, que sería A. Número 3, fuerza resultante. Jóvenes, la fuerza resultante aquí hay que entender lo siguiente, vean. ¿Qué es una resultante? Una resultante es un vector que solito puede hacer lo mismo que todos los otros vectores. ¿Cómo se obtiene? Bien, siempre que escuchen la palabra fuerza resultante o siempre que escuchen resultante en un vector, escúchenme bien, la resultante es una suma vectorial. Una suma, una suma vectorial. ¿Cómo represento una suma vectorial? Mucho ojo. Una suma vectorial puedo representarla así, como la resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, más la fuerza 3, así hasta una fuerza n, muchachos, ¿sale? Pero aquí deben de ponerle, por favor, en la parte de arriba una flechita porque eso me indica vector, me indica magnitud vectorial. Como aquí hablamos de fuerza, acuérdense que una fuerza es una magnitud vectorial y derivada que produce deformación y desplazamiento. Entonces, aquí de la ley tiene que haber una flecha encima. Si no viene una flecha, los vectores se pueden representar así. Si no viene con una flecha, tiene que venir una rayita encima. Si no, póngale un sombrerito. Y si no, posiblemente la letra venga en negritas. ¿Sale? En negritas. Todas estas formas sirven para representar un vector. Se supone que esta suma se puede representar así, como la suma de fuerzas, vean, desde I hasta N. Se supone que así se puede representar. Ahora, por el simple hecho de que nosotros vamos a darnos cuenta de que esto es un vector y tiene una flechita encima, de todos estos, ¿cuál es el único que tiene flechita encima? D. Por lo tanto, sería 3D. Y por último, masa total, 4C. ¿Por qué la masa total queda así? Para explicar la masa total. Jóvenes, la masa es una magnitud escalar. Por lo tanto, la masa solamente se obtiene así, sumando normal masa 1 más masa 2 más masa 3, así hasta una masa n. ¿Por qué no se le pone flechita encima? Porque la masa no es un vector. ¿Hay otra forma de poner esto de aquí? Sí, con una sumatoria. La sumatoria de mi desde i hasta n. Pueden ponerlo así o simplemente dejarlo acá. ¿Sale? Esto se puede representar así. Hay que recordar que sumatoria se refiere cuando tengo infinitos términos. ¿Sale? Ahora, nosotros tenemos 1b, 2a, 3d y 4c. 1b, 2a, 1b, 2a, 1b, 2a, 3d y 4c. Es el inciso D, jóvenes. Ese es el inciso D. ¿Sale? Fíjense, ese es el inciso D, muchachos. Hasta ahí queda el último ejemplo. Y pues bueno, hasta ahí le vamos a parar, ¿ok? Para las siguientes clases vamos a estar poniendo ya de mate. Lo que pasa es que ha habido problemas ahorita con el profe de mate, ¿sale? Para que suba los videos. Pero pues igual, con esto le paramos, ¿ok? Igual quiero agradecerle a mi camarógrafa, Hanna, ¿verdad? Por estar grabando todos estos. Saluda. Hola. Dale, hasta luego, chicos. Hola, ¿qué tal, banda? Les habló Oliver. Nada más para recordarles que si les late todo esto, se suscriban, nos ayuda bastante, que le den like, que comenten cualquier cosa, cualquier duda, comentario, lo vamos a intentar solventar lo más rápido posible, ¿sale? Vamos a intentar subir videos de manera más constante, es un poquito complicado por distintas cosas, no solo nos dedicamos a esto nosotros, pero igual, si les late, suscríbanse, por favor. Por aquí voy a dejar la parte donde me pueden estar contactando, muchachos. Acuérdense, en Twitter, Twitch, pueden mandarme cualquier duda. Por acá yo creo que voy a estar dejando, ya saben, el video anterior. Y por acá donde se pueden suscribir, ¿sale? Igual, muchas gracias, banda. Hasta luego.